Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Una y 37 minutos, de verdad emocionante como pocas veces esta salida. Llevamos aquí un buen rato en un lugar muy especial. ¿Cómo os definiría este marco? Pues no lo sé, muy impresionante. Un antiguo hospital, ¿verdad, Carmen? Lleno de secretos. Buenas madrugadas, Iker. Mira, los pelos de punta de este aplauso tan cariñoso de esta gente que hemos estado con ellos ya casi hora y media. De verdad, muchísimas gracias por este recibimiento. Muchísimas gracias por el calor, por la energía. Gracias, de verdad. Es impresionante, ¿eh? Muy, de verdad. Yo lo he dicho antes en el previo, estamos con un montón de amigos, ¿eh? Y hay que decirlo, vamos a decirlo, demonios, llevamos un previo muy personal, ¿no? Hemos contado cosas de las caras de Belmez. Que conste que esto no lo digo para dar envidia a los que están escuchando ahora, que son la gran nave del misterio, pero ¿qué habrá pasado en Úbeda antes, no? Bueno, pues algún día habrá que descubrirlo. Quiero mandar yo un aplauso muy grande porque estamos aquí en un salón más o menos, pues unas 500 personas, pero me cuentan que todo el complejo hay como más de 1.200 personas y que toda esa gente que está en otras salas, me vienen a informar que hay gente en otras salas, gente que ha venido de Gerona, de Almería, gente que ha venido de Burgos, de Barcelona, que ha hecho un esfuerzo para venir aquí. Que sepáis que la nave del misterio también cuenta con vosotros. Estáis en nuestra nave, somos todos hoy esta noche uno, y especialmente a vosotros que estáis en otras salas, mi aplauso, mi dedicación y gracias por estar ahí, de verdad. Muchas gracias, porque si no esto sería imposible. Y yo he dicho una cosa que es verdad, que yo tenía muchas ganas de venir a Úbeda. En el año 2003, nuestra pequeña nave del misterio, en aquella época investigando la historia preciosa y a mí me marcó de Tumba sin nombre, pues recaló en Úbeda pues 10 veces a lo largo de 3 meses, ¿no? Nos quisimos enamorar de esta ciudad maravillosa. Es muy bonito que además Úbeda y Baeza compartan una cosa que es el patrimonio de la humanidad, que se demuestre que en un rincón maravilloso de Jaén hay un sitio que tienes que ver. Si lo tuyo es la aventura, si lo tuyo es la exploración, si lo tuyo es no quedarte en lo superficial sino profundizar, fijarte en los palacios, fijarte en las gárgolas, fijarte en los salvajes que aparecen en algunas portadas maravillosas de edificios palaciegos que hay por toda la ciudad. ¿Y qué ambiente había por la noche de, no sé, especial? Pues en pocos sitios, no sé, Toledo, parece que la historia pasea todavía por estos lugares. Estamos con un montón de amigos que vamos a ir presentando a la audiencia que ahora mismo se engancha para toda España en esta nave del misterio. Y hombre, es que nos están tratando muy bien. Manuel, nuestro director en la serie en Úbeda. Manuel Expósito. Manuel, lo tenemos aquí. Muchas gracias por todo. Buenas noches, Iker. Gracias a ti. De verdad. Gracias a todo el equipo. ¿Y sabéis por qué digo de verdad? Porque ha tenido detalles de esos que te llegan al corazón, Ellos sabían muy bien que la nave del misterio tenía que venir a Úbeda. No es como otros lugares que, bueno, vas y es genial la gente. Querían que viniésemos porque había que contar cosas. Por ejemplo, cosas de este mismo sitio, ¿no, Manuel? De este mismo sitio donde estamos ahora. Hospital de Santiago, que es obra de un de los Cobos. Hablaba en el previo Agustín Palacios de Francisco de los Cobos, del secretario imperial, pero Diego de los Cobos, sobrino suyo, quiso aquí, como ocurrió ya también con su tío, pues construir su sepulcro. ¿Estamos sobre un sepulcro? Estamos sobre la tumba de Diego de los Cobos. Vaya hombre. La construcción es en el siglo XVI, justo donde tú estás, justo debajo. En 1562 se inicia la construcción, 13 años más tarde se culmina, aunque hay laterales inacabados. El patio es cuadrangular, siguiendo los tratados de Vitruvio, renacentistas, y confluyen en esta capilla que iba a ser el panteón del obispo Diego de los Cobos. Aquí justo detrás, en este patio por el que habéis tenido que entrar, por esa gran cantidad de público, de amigos que estaban esperando en la puerta principal, en 1681, por una epidemia de peste, y porque los enfermos estaban aquí precisamente en el Hospital de Santiago, hay centenares de ubetenses enterrados.
Pues así empieza la noche, estamos un montón de amigos. Javier Sierra, buenas noches otra vez. Buenas ya noches, ha cambiado Iker. el tema con esto que ha dicho Manuel. Lorenzo, compañero, buenas noches. Buenas noches, una noche de muchas emociones. Y yo decía, luego te voy a presentar porque quiero que me cuentes un par de cosas que además tengo mucho interés en conocer. Estamos en un lugar muy especial. Estas músicas las pone Javier Rodríguez, que es nuestro querido comandante de la nave. Sin él nada de esto puede sonar así. Y a él pertenece, junto a Juanma Frasquet, Noel Calero y tanta gente. Es muy importante que los conozcáis, porque ellos son el sonido del Milenio 3. Y no me digáis que el sonido, Javi, no es importante. También, por supuesto, Roberto Cuadrado, que nos ha puesto unas caras de Belmez que nos han dejado aquí en la oscuridad de este hospital un poco sobrecogidos. Lorenzo, hace apenas unos minutos tenemos que escuchar a Manuel, nuestro director en Úbeda, que nos va a contar un montón de cosas de este lugar donde estamos. Pero es que tú conoces desde niño también otras cosas y me gustaría también conocerlas y compartirlas. Claro, date cuenta que yo he oído de este hospital desde prácticamente, pues desde que nací. Yo nací en un pueblo que está a 32 kilómetros de aquí, Villanueva de Arzobispo. Y se oía que el Hospital de Santiago, que estuvo, creo recordar, me han comentado antes el dato, desde el año 1975 cerrado, a cal y canto. Pues se decía que este hospital durante un tiempo fue hospedería, hospital de niños huérfanos. Se decía además que prácticamente el 90% de los niños que aquí venían no sobrevivían más allá de un año. Y a mí lo que me llamaba especialmente la atención es que se decía, especialmente cuando se cerró este hospital, que se oían los lamentos de esos niños. Y lo que es más curioso, Iker, se oía el tañer de las campanas de las dos torres. Yo invito a todos los que estáis aquí a que miréis a las torres. No hay campanas. Y eso pasaba aquí. Es un fenómeno además que no solo se ha reproducido como leyenda o como verdad, sino en muchos rincones de España con historia, lo del sonar de unas campanas o lo que parecen campanas que luego no existen. Por cierto, Carmen, que aunque estemos aquí en Úbeda esta noche, la gente puede participar, eso como siempre, porque sé que habrá muchos jienenses que estén por toda España y que quieren poner su granito de arena esta noche con casos que conocen, por ejemplo. Ya nos están llegando mensajes a esa vía de contacto que, como siempre, también en los desplazamientos esta noche en Úbeda, pues seguimos teniendo abierta. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y, como siempre, vuestros mensajes. Gente que ha emigrado de aquí, gente que va a venir mañana, nos están diciendo que, animados por Milenio, vienen de Murcia, que nos invitan a comer, pues lo sentimos, pero no estaremos mañana ya, pero muchísimas gracias. Y que nada, invitamos a la gente a que nos escriba mensajes, que nos cuente también sus historias, incluso si sabe leyendas, cuentos, historias de aparecidos, que hay muchos que se contaban por Úbeda. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y, como siempre, vuestros mensajes. Estaba fijando ahora que también había gente allá arriba. En la oscuridad no me permitía verlo. Estamos rodeados. Pero esto es tremendo. A derecha, afortunadamente. izquierda, arriba, abajo. Manuel, estamos en este hospital. Lorenzo cuenta cosas que seguramente pertenecen a esas leyendas que no sabemos dónde acaba la realidad y la ficción, se van traspasando de padres a hijos, pero desde luego un sitio distinto. Tenemos argumentos históricos, elementos, gente que haya dicho que ha visto algo. Históricamente esto es distinto por algo. Hombre, la historia es de un lugar, pues de esos de poder, o lugar desde luego donde hay mucho dolor concentrado. Y la historia nos cuenta, esta pequeña historia de los misterios, que los lugares con dolor concentrado dicen que pasan cosas. No lo sé si será el caso. Estamos ante un patio de butacas. Alguno de nuestros amigos esta noche en Milenio está pisando la lápida, la tumba de una religiosa. Dicen, está por ahí, ¿verdad? La he visto sí, yo antes. está muy cerquita. Dice a alguno de los más veteranos jefes de mantenimiento que alguno de sus antecesores contaba cómo alguna noche, al apagar las últimas luces en los pasillos, vieron la silueta tenebrosa de una religiosa, de una monja. ¿Por aquí? Sí, por aquí cerca. ¿Y hay una galería donde precisamente solía aparecer, así lo cuentan los más mayores, sí. O sea, en Úbeda hay constancia de, claro, todos los hospitales, imagino, y es una cosa lógica, podríamos contar 1000 historias de hospitales en España. Se ha hablado mucho del Hospital de la Cigüeña de Valencia y de tantos y tantos otros, y nos parece normal, ¿no? El dolor que a veces parece que vuelve. En Úbeda hay esa conciencia de que es un sitio, primero, tanto tiempo encerrado, con tanta suspicacia, con rumores sobre él. Es un sitio realmente mágico, es un sitio que está rodeado de muchas historias, muchas leyendas y mucho sufrimiento, sobre todo. Mucha muerte, como indicaba Lorenzo. Hay mucha gente que recuerda
el paso de los niños, una especie de hospicio y de un sufrimiento que después se trasladó y que marcó la vida de muchos ubetenses que recordaban haber estado aquí. Pero hay que decir también, para romper una lanza, que el lugar es impactante, pero precioso, en mi opinión. Cuando lo vimos ayer por fuera, era espectacular. Tú, Javier, también conoces muchas historias, imagino, de hospitales que se han quedado con leyenda, pero que luego de repente abrimos el 7640. A mí me pasa muchas veces, dices leyenda, mito. Y la pantalla que veis aquí, que tiene Carmen aquí, que es muy parecida a la que está en el estudio de la cadena SER, hay noches cuando se me ocurre decir mito, leyenda, tiene una explicación, hay que ser racionales, empieza a llegar gente que ha vivido experiencias que nos las quiere contar. Hay muchos casos en España de este tipo, ¿no? Hay muchísimos. Bueno, yo creo que deberíamos matizar también que aunque estemos en el Hospital de Santiago de Úbeda, estamos en la iglesia del Hospital de Santiago de Úbeda, es decir, el lugar que ocupa Iker ahora mismo es el lugar en el que los sacerdotes oficiaban antes. Estamos en el altar mayor, debajo está esa tumba de Diego de los Cobos, hay tumbas de religiosas porque es parte de una iglesia, y esto ocurre también en otros lugares. Por ejemplo, el famoso hoy Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid antes fue un hospital. Y es un lugar también con historias de encantamientos y de apariciones también de religiosas paseando por sus pasillos, como antes nos contaba Manuel Espósito. Es decir, que efectivamente hay un patrón que parece que se repite y un patrón que está asociado a algo también muy curioso, que lo hemos hablado muchas veces delante de estos micrófonos, y es el hecho de que muchos de estos fenómenos se suelen desencadenar siempre que se hacen reformas, siempre que se rompe el equilibrio de ese lugar. Yo no sé si este ha sido el caso de este lugar, Manuel. Si aquí Oye, también espero que no estas estemos rompiendo el equilibrio de este lugar. Bueno, yo creo que no, porque lo de hoy yo creo que es más bien armónico. Es decir, hay mucha gente aquí, pero toda la gente está muy atenta, es muy respetuosa, no se rompe ningún equilibrio, y no creo que nadie se ponga a hacer obras en este momento en la iglesia o en el hospital. Sí, pero esa conexión siempre existe Siempre. En la mayoría de los casos. Siempre. En la Lugar mayoría. con historia y lugar con obras. Exactamente. Incluso, esta noche hablaremos de ello en algún momento, incluso cuando se habló de Belmez y de las famosas caras de Belmez, antes de que aparecieran las caras, la calle se abrió, es decir, hubo un movimiento sísmico y se abrió, es decir, se rompió el equilibrio, vamos a decir así, tectónico, ¿no? El equilibrio de la Tierra en ese punto. Y la radio, desde luego, es para escucharla. Mucha gente se sorprende al ver cómo se hace todo esto por dentro. Pero en este lugar tan especial, claro, es una cosa irrepetible, ¿no? Y de verdad hay que disfrutar de todos los elementos, de todas las cosas que sintáis. Por cierto que, claro, os voy a contar otro pequeño secreto. Esta mañana, en el desayuno, veo a Javier Sierra con los ojos muy abiertos y surge un personaje, Carlos V. Todo tiene que ver con Carlos V porque antes Agustín, el autor de la Guía Mágica y Esotérica de Úbeda, que ha estado con nosotros, que luego escucharemos también, Agustín Palacios, nos hablaba de que un personaje perseguido por la Inquisición, misterioso, era como uno de los hombres de confianza de Carlos V. ¿Es así? Es así, ¿no? Bueno, se hablaba de alguien que persigue la Inquisición, se habla de una obra cumbre, funeraria, del secretario imperial Francisco de los Cobos, y de la persona que aporta, especialmente en la sacristía, si visitan Úbeda, visiten la sacristía, por la iconografía que incorpora Esteban Jamete, de procedencia francesa. Y con mucho afán por el esoterismo, vamos a hablar de eso, símbolos extraños que ahora los vemos. Javier siempre dice una cosa, tenemos internet, tenemos satélites, ¿verdad? Lo estamos utilizando. Lo que pasa ahora mismo es mágico, es decir, hablar por este micrófono amarillo que nos llegan en toda España, a mí me sigue pareciendo mágico, pero hemos olvidado leer los capiteles. Hemos olvidado leer esas figuras que, caminando por Úbeda, por ejemplo, por Baeza, por otros lugares de la provincia, nos quedamos mirando y decimos, pero caramba, ¿esto qué quiso decir el autor? Y hoy, Javier, tengo que decirlo, en el desayuno esta misma mañana venías emocionado, como te suele pasar habitualmente, y me decías, Iker, aquí hay una historia. Yo no sé si se puede contar parte de la historia, pero hasta Carlos V, el gran Carlos V, que aquí tuvo su presencia, tiene misterio, ¿verdad? Tiene un secreto que algún día se revelará. Entre otras cosas, si la Casa Real lo permite, fíjate, porque es un secreto que tiene que ver con el cuerpo de Carlos V. Se cuenta una historia de la Guerra Civil Española, cuando parece que se profanaron varios de los sepulcros reales del Escorial, que están en el Escorial, donde se conservan los cuerpos de reyes.
y se sacó la momia de Carlos V. Yo no sabía que la momia de Carlos V... Bueno, que Carlos V era una momia en estos momentos. Lo sabía, ¿no? yo tampoco Un cuerpo tenía incorrupto. conocimiento. Bueno, pues el cuerpo incorrupto con barba y todo se sacó de ese Y ojos lugar. abiertos. Y ojos abiertos, se fotografió. Y alguien en su momento prestó mucha atención a este asunto y quiso hacer investigaciones médicas sobre este asunto. Y hoy se han hecho investigaciones médicas, o se pretenden hacer también algunas más, a partir de uno de los dedos del emperador que quedó fuera del sepulcro y que supuestamente terminarán desvelando algo que sospechan algunos médicos, que Carlos V no solamente tuvo gota, y murió en parte por eso, sino también que pudo tener fiebres muy altas procedentes de países exóticos, ¿no? Es decir, contagiadas en ese momento y traídas de países lejanos. Un poco de historia para un lugar histórico. Yo no sé qué historias tienen los amigos de 1640, si algunos conocen historias concretamente de aquí, Carmen, de este hospital. Me gustaría saberlo. Pues por el momento nos están llegando mensajes, lo que pasa que se acumulan tantos que los servidores pues se abarrotan y no entran los mensajes, entonces tendremos que esperar. Pues está pasando eso. Está No pasando estaremos eso. rompiendo el equilibrio, ¿verdad? Pues no lo sé, pero ha empezado a pasar justo cuando lo estabas diciendo, o sea Bueno. que no tentemos a la suerte. Anécdotas aparte, Manuel, yo quiero agradecerte. ¿Tú me recomiendas tu sitio particular de Úbeda, de esos que, oye, se han nombrado varios en el previo, pero ahora en antena, para toda la gente de toda España, para la gente que por, iba a decir cientos de miles, millones a veces, se descarga el programa de páginas de internet, oye, que conozcan Úbeda, ¿no? Pero que conozcan Úbeda y además conozcan ese otro lado que les va a enriquecer y les va a dar otra perspectiva. ¿Tú pones un punto en la ruta también? Un paseo por el casco antiguo tan conocido, esa plaza de Santa María tan emblemática, declarada Patrimonio de la Humanidad, pero en descenso, como el que realizamos nosotros anoche, hasta llegar a la Puerta de Granada y divisar al fondo esa sierra mágica que es Magina. Manuel, muchas gracias, amigo. Espero que volvamos. Gracias a ti, tienes que volver. Gracias, amigo. Tienes una promesa. Gracias. Gracias. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Caramba, si son las 2 menos 5 ya, Lorenzo. Sí, tarde ya. Pronto para contar misterios. Pero espera, que te voy a contar una historia que buen sabor de boca, de verdad. Son de esos cracks que conoces cuando viajas por España, el director de la cadena SER de Úbeda, y lo digo de corazón, ¿eh? Me parece un auténtico crack, en todos los aspectos, en el buen sentido, claro. Por cierto, teníamos antes, ha pasado por aquí, por esta mesa, esta forma de U que han montado los amigos de la SER, un concejal, ni más ni menos, ¿eh? Y de cultura. ¿Y quién es? Antonio Jimena, le tenemos ahora en la mesa. Oye, Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Hola, Antonio. Oye, antes has contado cosas que están genial. Hay que invitar a la gente a Úbeda, pero yo te voy a preguntar otra cosa, que ayer me dejó también helado, ¿no? Tú te has encontrado, has tenido la fortuna o la desgracia, no lo sé. Yo creo que es fortuna, de encontrarte con el misterio, pero cara a cara. La verdad es que sí, antes, bueno, pues en el previo comentaba un lugar que recomendaba, que era la Puerta de Granada, y bueno, fue una experiencia que, bueno, no te puedes ver si es cierto o no es cierto, pero bueno, ahí está, ¿no? Una noche en torno a las 11:30, eran las 11:30, con unos compañeros, pues pasando por ese marco tan incomparable como es la parte trasera de la Casa de las Torres, que también está cargada de leyenda, pues en este lugar percibimos una imagen de una mujer de avanzada edad, yo me atrevería a decir en torno a unos 70 años, que la verdad que lo que contemplamos esa imagen nos quedamos un tanto estupefactados, ¿no? Erais varios, además, al mismo tiempo. Sí, varios, porque claro, uno puede verlo y puede decir que en ese momento, bueno, a lo mejor puede ser una visión, pero es que coincidimos 3 personas y las 3 personas nos quedamos mirándonos uno a otro diciendo, bueno, ¿esto es posible? Y la verdad es que sí, porque la contemplación de esa imagen fue en torno a unos 15 segundos, 20 segundos. ¿Qué recuerdas de eso exactamente? Si te pregunto era exactamente por lo que estaba allí, ¿qué ves? Pues lo que vemos es una figura en penumbra que atraviesa o pasa por la ventana varias veces
La verdad que la primera sensación que se tiene, como he dicho antes, bueno, pues a lo mejor es una visión propia, ¿no? Provocada por la propia persona. Pero al reiterarse esa imagen, y sobre todo una mirada muy, muy fija, que como antes comentaba, las tres personas que contemplamos esa imagen nos quedamos un tanto estupefactados, ¿verdad? Pero bueno, no sé si son casualidades, coincidencias, pero para las tres personas que contemplamos esa imagen en ese momento nos marcó. ¿Se piensa distinto después de que uno puede oír cosas, historias, pero se piensa distinto cuando uno se encuentra con el misterio? La verdad es que a priori a lo mejor uno no cree en estos aspectos, ¿no? Hasta que uno le toca. Entonces cuando uno tiene esa experiencia, la verdad que uno reflexiona y dice, bueno, es posible, ¿no? ¿Miedo al recordarlo? Fue miedo y sobre todo una sensación en el cuerpo un tanto extraña, sobre todo de sudor frío, y la verdad que la reacción que tuvimos fue la de marcharnos porque, bueno, la verdad que esa imagen nos dejó marcado. Yo te agradezco de corazón que hayas tenido la valentía, el arrojo, porque tú lo has vivido, de en este marco, en tu ciudad, concejal de Cultura, nos hayas confesado eso que le ha pasado a tanta gente tantas veces y que se tienen miedo a contar. Es el ejemplo vivo, yo lo pienso así, de la valentía en el máximo sentido de la palabra. Gracias, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias. Gracias. Y es que más sorpresas no puede haber esta noche, chicos. Lorenzo, Javier, Carmen. ¿Tú crees que no? Concejal de Cultura de Úbeda, que es un sitio que es patrimonio cultural de la humanidad. Madre mía. Está muy bien que las autoridades, en este caso civiles, se arrojen, se lancen a contar sus experiencias. Y ojalá cunda el ejemplo. Hay mucha gente que ha tenido esta clase de visiones que llamamos paranormales, pero que quizá deberíamos empezar a tratar de normales, sobre todo en lugares de tanta carga histórica como es la ciudad de Úbeda. Javi, me lo cuentas luego en unos minutos. Ahora las noticias. Gracias, Úbeda. Pues la nave del misterio ha aterrizado en un lugar precioso, Úbeda. Si os incorporáis ahora, solo transmitiros telegráficamente que estamos encantados, que hay 1.200 amigos en el Hospital de Santiago, lleno de historias, de sepulcros, algunos colocados demasiado cerca de nosotros, pero bueno, son gente venerable y no va a pasar nada. Y un montón de gente, hasta donde se va la mirada, que están en un marco excepcional para seguir Milenio 3. Por cierto que el último testimonio del concejal de Cultura de Úbeda me parece maravilloso. Es decir, oye, es que la gente tiene que ser así. Yo vi eso. ¿Qué es? No lo sabemos. Nos acompaña Javier Sierra. Buenas noches otra vez, Javier. Buenas noches, Iker. Lorenzo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carmen, ¿van llegando ya? ¿Ahora se ha podido arreglar el asunto de los mensajes? Ya sí. Esperemos que no nos vuelva a dar más sustos y tú no vuelvas a hablar de qué pasa. Yo no vuelvo a decir nada. Nuevas. 7640. Un amigo desde Coruña, Peque, desde Boiro, nos dice: dormí tranquilo cuando pasó Gordon hace 2 días y hoy con vosotros apenas me atrevo a apagar la luz. Enhorabuena por el programa. Se refiere al huracán, ¿no? Efectivamente. Viviendo en Úbeda todos estos años y ahora que vivo en Valladolid estáis vosotros allí. Qué lástima no poder estar con vosotros. También nos dicen que lo que cuenta el concejal le pasó a él por la puerta de su habitación, que su hermano también lo vio durante unos segundos y al terminar le preguntó si lo había visto. O sea, más gente que ha visto lo mismo. Por cierto, que tenemos a un reportero desplazado. Lo hemos dejado ahí en secreto. Yo no sé si los compañeros tienen la conexión ya preparada. Vamos a ver. Yo lanzo la pregunta al vacío, ¿no? Alberto Granados, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. ¿Dónde estás, amigo? Bueno, pues lo habéis nombrado en un par de ocasiones o 3. Me encuentro en un sitio que yo creo que lo hemos elegido por sus misterios, por sus apariciones, por su historia. Estamos en ese arco de la Puerta de Granada. Estoy aquí pues prácticamente pegado a la antigua muralla. Un sitio histórico donde los haya, pues donde paseó, por ejemplo, por aquí delante Isabel la Católica, con un montón de leyendas, de curiosidades. Se dice, por ejemplo, que el que se coma una granada, una fruta, una granada, debajo de este arco, encontrará un tesoro, encontrará el tesoro que se supone que está aquí escondido. De hecho, en esta zona hubo multitud de gente que venía a intentar buscar simbología o claves de ese tesoro, ¿no? Y como vosotros bien habéis dicho, pues hechos misteriosos los que han ocurrido por esta zona, por estos alrededores. Aquí está esa muralla donde decía el concejal que había visto esa aparición. Y aquí pues se cuenta o se rumorea que ha habido bastantes apariciones,
Sobre todo, como bien comentabais antes, en el tema, pues en cuanto hay una obra, hay una excavación, pues empiezan a florecer cosas extrañas, ¿no? Y siempre se habla de una mujer, incluso, creo entender, ¿no, Alberto? Sí, aquí es donde dicen que se apareció Sabela, ¿Sabela? Sabela se llamaba, una mujer rubia decía, de época medieval, justo cuando estaban removiendo en una zona muy cercana, donde había un pozo. Incluso se puede decir, o hay quien dice, que la gente, o que provino de dentro del pozo una voz que decía algo así, como sacadla de ahí. Eso es lo que cuenta la leyenda en esta zona misteriosa, en esta zona enigmática de Úbeda, pero tenemos un montón de cosas que contaros y de sitios curiosos. Bueno, pues conectaremos con vosotros. También está contigo Agustín Palacios, autor de esa guía mágica y esotérica de Úbeda y Baeza. Y bueno, luego nos contéis más cosas, porque nos hemos quedado muy sorprendidos de la valentía, ¿no?, y de la claridad de algunos testimonios, y sobre todo porque ahora están llegando otras personas que al tiempo que escuchaban este testimonio de esa mujer, que ya Alberto le pone nombre y todo, decían que también les han pasado cosas. Una figura como tantos y tantos casos, ¿no, Carmen? Quique desde Valladolid, por ejemplo, nos decía que vivió en la ciudad preciosa de Úbeda y que oyó algo de una mujer que encontraron en la Casa de las Torres. Pero de eso hablamos luego, y además con una buena amiga que ha hecho un libro maravilloso, Casa de las Torres, y creo que una emparedada. Pero antes, por favor, antes, si hay que decirlo, lo hemos comentado algo en el previo, va a ser muy breve, pero es necesario. Hemos ido a Belmez, el gran caso mítico, hemos visto cosas nuevas. Le preguntábamos antes a Javier, tu impresión que se pueda comentar a nivel nacional de lo que has visto. Yo te he visto convulsionado por muchas cosas, ¿no? Conforme se iba haciendo de noche, las caras tomaban otra forma, otra fuerza. La luz hace mucho. Nosotros hemos llegado a media tarde a Belmez y hemos pasado varias horas dentro de la casa volviendo a recorrer los pequeños rincones de ese suelo, que no son tantos metros cuadrados, es decir, es un lugar bastante pequeño. Quizá las imágenes en prensa o en televisión hagan que muchos oyentes magnifiquen ese lugar, pero es un lugar pequeño, y ese lugar pequeño se ha ido oscureciendo según ha ido avanzando la tarde. Hemos ido viendo nuevos matices en esos rostros conocidos y nos hemos dado cuenta de cosas muy curiosas. Rostros que llevan allí mucho tiempo, muchos años, de repente tienen facciones distintas. Hay una de las figuras, uno de los niños que aparecen cerca de la chimenea. ¿Que lo hemos visto aquí antes? Efectivamente, que de repente ha perdido pelo, parece que ha perdido el pelo en torno a la cabeza, ¿no? Hemos visto caras pequeñas en lugares donde antes no había nada, justo al borde de una escalera. Tú has visto una, hay que decirlo, y hay quien puede decir que estamos muy impresionados por la última visita. Milenio por lo menos no iba hace 2 años a Belmez. Hemos ido a la casa que consideramos la Casa de las Caras, la antigua, la de siempre. Nos han atendido fenomenalmente Miguel y su mujer. Y de repente Javier, no sé, a mí, yo con Lorenzo lo he dicho muchas veces, lo que hubiéramos dado por... Primero, no habíamos nacido ninguno de los dos, tú tampoco, ¿no? No. 23 de agosto del 71, ver cómo nació todo eso, ¿no? Ser uno de los reporteros del diario Pueblo, por ejemplo, y verlo. Pues soy Javier, te puedo jurar que me ha parecido como... No sé, me ha sugerido toda esa estancia ya a oscuras, y tú diciéndome, mira esta cara. Pero qué absurdo es el fenómeno. Pero era una cara con barba, Javier. Sí, era una cara con barba perfecta, se veía de perfil. Que yo no he visto nunca. Sí. Lo que ocurre es que uno sale de esa casa, de una casa que antes estaba en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta y que hoy es el número 5 de la calle María Gómez Cámara, que era el nombre de la dueña de esa casa. Uno sale de allí con la sensación de haber visto algo absurdo. Es decir, ¿qué hacen unas caras saliendo del suelo de cemento, un cemento vulgar y corriente, y que están o que parecen estar mirando a quien se asoma allí? Yo sigo todavía conmocionado, evidentemente, de esa visita, porque es un lugar realmente extraño. Yo he visto muchas cosas raras en estos años persiguiendo el misterio en todos los lugares del mundo, pero lo de Belmez no tiene parangón. No hay otro lugar así con esa cantidad de detalles. ¿Qué se siente cuando estábamos arrodillados delante de ese fogón donde se extrajeron los huesos de niños que hemos fotografiado y hemos puesto, se fotografiaron en su época, y hemos puesto para todos los amigos que están en el Hospital de Santiago de Úbeda? Vamos más allá del periodismo, ¿qué demonios? Vamos un poquito más allá con las sensaciones y las emociones. Uno que siente. Yo he llegado a preguntarme si las caras las ve cada uno, están ahí pero las ve cada uno, se ven más a determinada hora, son efectos ópticos que se adueñan de ti.
Es que ha habido un momento en que yo realmente veía las caras, de verdad. Caras que yo nunca he visto. Pero igual están ahí siempre. Uno siente sorpresa primero y impotencia después. Sorpresa porque las caras siguen ahí. Tú decías que se siente estando cerca de la chimenea, arrodillado y viendo esas caras en el suelo. Bueno, yo me fijaba en el pelao, en esa figura que hay sacada del cemento y apoyada contra la pared. Y me acuerdo de lo que nos ha contado, no sé si tú te has fijado, Iker, me acuerdo del momento que nos ha contado Miguel, el hijo de María Gómez Cámara, cuando nos narraba lo que había ocurrido con el pelao cuando se lo llevaron de la casa. En un momento determinado, esa pieza de cemento es llevada para hacerle unos análisis a Madrid y se aleja esa cara por primera vez y única del lugar de la Casa de las Caras. Y otro pelao clónico, idéntico, aparece sobre el suelo. Con brazos cruzados. Efectivamente. Cuando un año después regresa ese trozo de cemento con cara a la casa del número 5 de Rodríguez Acosta, ese pelao clónico desaparece. Y cuando nos lo contaba Miguel era muy llamativo, él lo hacía con sus palabras y con esa expresión de los vecinos de Belmez. Y yo me quedaba muy impactado porque esas caras aparecen y desaparecen, rotan sobre su eje, se mueven, ninguna pintura se mueve, ¿no? Y hay fotografías en la larga historia periodística de Belmez, desde las primeras de agosto de 1971 hasta las últimas que hemos tomado hace unas horas en ese lugar, en las que se ve que efectivamente las caras se desplazan, mutan, cambian. Eso es también algo bastante inexplicable, ¿no? Milenio 3, en la SER. Por cierto, Carmen, que había una noticia, dicen que el 23 de agosto, cuando se cumplían 35 años, yo no sé si la agencia EFE, varios medios, puedo equivocar, hablaban de nueva cara en Belmez. Lorenzo está muy en silencio, lleva muchísimos años, has publicado libros monográficos solos, o aquel que era Las caras de la discordia, si no me equivoco, y no sé qué opinas de lo que está pasando en Belmez, y si te puedo preguntar tu opinión personal, primero como jienense y segundo como investigador. ¿Qué está pasando? ¿Hay de verdad una nueva cara que se parece mucho a las antiguas? Esa que era una cara que son simplemente ojos. La noticia es que ha aparecido. Yo pensaba hasta hoy que las caras estaban desapareciendo. Yo soy muy sincero. Pensaba que estaban desapareciendo por lógica casi. Y hoy me he quedado un poco sorprendido. ¿Tú qué opinas? No he tenido oportunidad de verla, pero tampoco me extraña dentro de lo que es el contexto de Belmez. Las caras están involucionando, están desapareciendo progresivamente, pero continúan manifestándose con muy poca nitidez, pero ahí están. Lo que comentaba Javier a mí me parece bastante clarificador, ¿no? Especialmente viniendo de quien viene, que es una persona especialmente metódica en su trabajo y en la forma de pensar con respecto a estos temas, ¿no? Sensaciones. Yo no sé cuántos reportajes habremos hecho. Yo creo que el medio de comunicación que más ha divulgado en los últimos años el tema de Belmez hemos sido nosotros, la revista Enigmas, ¿no? Y sinceramente, cuando uno va allí y se intenta implicar, intentas investigar, te sientas en el suelo, intentas tomar notas, dibujar, te intentas en definitiva aislar de lo que hay ahí. Porque lo que hay ahí, sea lo que sea, es una historia que te habla de restos óseos, una historia que te habla de tragedia, una historia que te habla de fenómenos paranormales un siglo atrás, una historia que te habla de Esto una no lo persona... conoce mucha gente, Lorenzo. El tema de Belmez bien lo sabe, sí, que en el año 1872, justo, pues prácticamente 100 años antes de que apareciera la primera cara, la conocida como La Pava, ya allí en esa casa que ya pertenecía a la familia Pereira, puesto que esa casa se había construido sobre lo que era el antiguo cementerio de la localidad, pues ya empiezan a producirse fenómenos paranormales que, digamos que de un modo u otro son visionados por la niña de la casa, Ramona se llamaba, y en un principio se tomó como una chiquillada. Decían ella y sus amigos que veían un muerto al lado de la higuera que había en el patio de esta casa. Sea lo que fuere, decidió pasar del exterior de la casa al interior de la casa. Y ahí se empezaron a ir golpes de todo tipo, pasos encima de las plantas superiores, las cámaras concretamente, y decidieron llamar a una señora que supuestamente tenía dotes paranormales, una santona en definitiva. De Cazorla, ¿no? De Cazorla. Porque esta persona era la que iba a limpiar la casa, la que iba a quitar las malas energías que supuestamente allí se encerraban. Hablamos del año 1872. Pues bien, esta señora, con las armas que tenía, prácticamente la fe por delante, atisbó que efectivamente allí pasaba algo.
Empezó a recorrer cada pasillo, cada rincón, cada habitación de la casa, intentando descubrir qué es lo que había allí. Y efectivamente, según decía a los familiares antepasados de Juan Pereira Sánchez, el dueño de la casa, allí había algo. Lo que no se puede explicar, y lo que las crónicas jamás podrán explicar, es por qué cuando esta señora llega a un lugar determinado de esta casa, inmediatamente los ojos se le ponen en blanco, empieza a tener convulsiones y sale corriendo de la casa como alma que lleva el diablo. ¿Adivinan qué habitación era esa? Pues precisamente la cocina en la que 100 años más tarde aparece la primera cara. Si no recuerdo mal, Lorenzo, porque esos papeles los recogimos juntos, había una cosa que era todavía casi si cabe más dramático, que era la confesión de uno de los abuelos, claro, de hace 100 años, sí, que en el lecho de muerte sonreía y mirando alrededor decía: esto tiene que ser un alma de otro mundo. Sí. ¿Te acuerdas, Esto tiene que ser un alma de otro mundo, decía. Y si te pregunto por esas caras que dicen que son nuevas, que hay otra casa, porque ahí está la polémica, nosotros no hemos hablado de eso, pero tú has estado allí, nosotros no hemos estado. Nunca. En Belmez hay nuevas caras. Yo he tenido la oportunidad de acudir prácticamente al mes de que apareciera, el 24 de septiembre de 2004, creo que fue. Al mes, a primeros de diciembre, tuve la oportunidad de pasar allí varias noches y a partir de ahí, pues prácticamente hasta hace unos meses he estado casi de continuo acudiendo. Hay nuevas caras en Belmez, pero no quiere decir que sean auténticas. Pues me estás diciendo mucho. Yo digo que hay nuevas caras en Belmez, que posiblemente ese periodo que va de septiembre a diciembre, ahí no sabemos qué pasa, la habitación permanece relativamente cerrada. Era la casa de María, ¿no? Era la casa donde María estuvo viviendo hasta los 22 años. Una casa en la que ya de por sí, tú conoces, Iker, que alrededor de María se contaban muchas historias. Vaya. Se decía que cuando María era joven, cuando era niña, cuando tenía 8 años, se decía que las compañeras del colegio, ojo, no decimos que esto sea cierto, es simplemente lo que se decía en el pueblo, pues que cuando María tenía 8 años, las compañeras de clase a veces en cierto modo se les castigaba, en vez de decir cuidado que viene el coco, se decía cuidado que te vamos a sentar al lado de María, porque decían que al lado de esa joven María se oían voces. Con lo cual ya vemos que es una persona muy especial, que habita 22 años de su vida en este lugar que parece ser que con el paso del tiempo también se convierte en un sitio especial. Ahora la cuestión es dilucidar si realmente esas caras son auténticas o no. Carmen, tú siempre que has tenido una hilazón muy personal con María Gómez Cámara, de mujer a mujer, tú has estado esta noche con nosotros, con el equipo de Milenio. ¿Qué has sentido? Lo primero, un vacío muy grande por no ver ya allí sentada a María, ¿no? La última vez que nosotros pudimos verla estaba de cuerpo presente, estaba ya en su última morada, en su última cama, en el ataúd, la acompañamos hasta el cementerio y la verdad volver después de casi 2 años y no encontrártela en esa casa, que era su casa, porque era la que llenaba todo. En realidad ya no venías a ver las caras, venías a ver a María y a hablar con ella. ¿Qué he notado en esa casa hoy? Que algo está pasando, que algo se está removiendo. Que algo se está removiendo. Sí, sí. Hay caras que yo otras veces las había visto muy apagadas. Cuando María estaba muy enfermita, esas caras parecía que perdían tonalidad. Hoy las caras estaban mucho más fuertes. Algunas de ellas estaban, incluso las que estaban saliendo, las que Miguel nos decía que eran nuevas, tenían un color negro muy fuerte, muy potente, muy profundo. Y algunas, como la de la familia, habían variado. A mí eso, fíjate, me ha dejado un poco con unos escalofríos porque uno de los miembros de esa familia, los cuencos de los ojos, las cuencas de los ojos, parecía que se estaban agrandando hacia abajo como en un gesto de pena. Parecía como de que llorar. eran más que ojos los huecos de una calavera. Si os pregunto para cerrar el tema Belmez, que es de cajón, porque estamos a muy poquito, Lorenzo, de Belmez, siempre ha sido Úbeda también, aunque Úbeda merece muchísimas más cosas, pero bueno, también un punto de campo de operaciones en el que siempre estábamos para ir a Belmez, ¿no? ¿Estamos a cuántos kilómetros más o menos de Belmez? 45 kilómetros. Más o menos, una zona maravillosa, Sierra Mágina. Si os hablo de posibilidad, porque hay que verlo todo, ¿no? De fraude consciente, ¿creéis que hoy en día en la casa puede haber un fraude, Javier?
Bueno, para contestar a eso habría que revisar en 2 minutos, quizá menos, la historia de Belmez. Estas caras aparecen en 1971, despiertan una expectación sin precedentes. El diario Pueblo, por ejemplo, en aquellos años publica páginas y páginas sobre este asunto, hasta que finalmente los medios de comunicación de la época, por razones políticas, deciden zanjar esa historia y condenarla diciendo que eso es un fraude. Cae una losa sobre la reputación de la familia Pereira impresionante, y yo me los imagino durante los años 80 con esas caras allí, esperando a que alguien se asome otra vez a verlas, a que vaya otra vez algún investigador que se interese por intentar aclarar ese fenómeno, esperando en vano días, meses y años sin que nadie se acerque allí, y manteniendo en ese ambiente de aislamiento absoluto, en un pueblo aislado ya de por sí, como es Belmez de la Moraleda, esa historia. ¿Tú crees que hay mano humana? Personalmente. Podemos todos equivocarnos, todos. Pero lo que tú ves... Iker, no lo sé. No sabes. Tengo ni la más remota idea de lo que está pasando allí o de lo que lleva pasando 35 años, no lo sé. ¿Lorenzo? Yo te puedo decir que para mí lo que está claro es que hasta la fecha del 4 de febrero del año 2004, fecha en la que fallece María Gómez Cámara, lo que pasa desde el 23 de agosto de 71 hasta esa fecha es absolutamente auténtico. Lo que ocurre a partir de ahí en adelante, que son muchas cosas las que han ocurrido, sinceramente no puedo definirme si es un fraude o es auténtico. Ahora hay una cosa que para mí es muy clara y que es que los sentimientos no se pueden falsear. Puedes falsear, pintar una cara, hacer lo que sea. No hay pintura. Los análisis han demostrado que allí no hay elementos pictóricos. Pero los sentimientos no se pueden falsear. Y lo que te repetí anteriormente, hemos hecho muchísimos reportajes de Belmez. Hemos estado muchísimas veces en esa casa, conviviendo con la gente, llegando a un punto en que el testigo se convierte en amigo. Y yo jamás, dentro de esa casa, he sentido algo positivo. Pues lo ha dicho el director de la revista Enigmas. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Para relajarnos un poco y que nos contéis lo que ha pasado en Jaén y qué tiene la Catedral de Jaén, sí me gustaría acercarnos más a Úbeda y a Baeza en este caso, porque aquí pasaron cosas misteriosas. Alberto hablaba de la emparedada. Tenemos una buena amiga que va a subir a la del público, que ha hecho unos libros muy, muy, muy recomendables. Se trata de Isabel María Martínez Sánchez. Ella es periodista, además es investigadora. Publicó esa guía misteriosa y esotérica de Úbeda y de Baeza, y también cuentos y leyendas de Úbeda. La pediríamos que subiera. Y con un aplauso, por favor. Esta chica que escribe cosas de aquí y que en el fondo lo que está haciendo es pues potenciar la curiosidad, ¿no? La búsqueda, y que, como decíamos, miremos nuestra propia ciudad, vuestra ciudad, con otros ojos. Yo quería preguntarte por eso de... Buenas noches. Buenas noches. Eso de la emparedada, es que lo llevo escuchando y os lo he leído, y creo que Alberto anda por allí, ahora lo conectamos con él. ¿Esto es un cuento, es una leyenda, puede tener algo de realidad? ¿Qué es esto? Tiene muchísimo de realidad. De hecho, la historia, y hay documentos que lo prueban, se basa en que la Casa de las Torres era el Palacio de Dávalos. Un señor bastante mayor que no había contraído matrimonio, contrae matrimonio con doña Ana de Orozco, que además es pariente, era su sobrina, lejana, pero sobrina al fin y al cabo. Y al tiempo de contraer matrimonio, ella deja de salir a la calle. Las damas en aquella época solían ir por lo menos a misa. Deja de salir a la calle, nadie puede verla. La familia de Orozco se preocupa muchísimo qué ha pasado con doña Ana de Orozco. Le piden explicaciones al marido, el marido no quiere dársela, y entonces hay un litigio judicial, y hay documentos que lo atestiguan, que se resuelve pagando una cantidad de dinero. El señor de Dávalos le paga una cantidad de dinero a la familia de Orozco por su silencio. Y ahí se queda todo, la familia no vuelve a pedir explicaciones. Doña Ana continúa desaparecida, no se sabe absolutamente nada de ella, pero a raíz de ahí empiezan a verse figuras extrañas dentro de la Casa de las Torres, en una torre en concreto. Pero lo más trágico, porque esto no dejaba de ser una leyenda, de hecho la versión oficial era que doña Ana se había escapado con un mozo
ya que era mucho más joven que su marido. Lo más trágico es que en el siglo XX, a principios del siglo XX, hay una obra, de nuevo con la obra, hay una obra, una reforma allí. Otra vez la obra. Y removiendo la casa se cae un falso tabique, tira un falso tabique y aparece un cadáver. El cadáver de una mujer con un hábito y un collar de perlas. Eso lo han dicho testigos que por supuesto ya ninguno está aquí, pero testigos que lo vieron. Esa mujer es sacada de la casa, comienzan los comentarios. Es sacada de la casa y no se sabe qué pasó con el cadáver. Dicen que lo tiraron a una escombrera. Le robaron, por supuesto, le quitaron antes el collar de perla, pero lo tiraron. A raíz de ahí, la leyenda de doña Ana de Orozco surge con una fuerza increíble. El hábito hace pensar, hace murmurar que no, que era una monja, imposible, allí jamás hubo un convento. Era muy usual que las damas tuvieran un hábito. Otros decían que no, era una mujer, que era un varón, un albañil. No, imposible, también era una mujer que estaba allí. Y personas que han trabajado en la Casa de las Torres, guardias jurados, profesoras, aquello era una escuela, decían que sí, que a última hora de la tarde, cuando ya empezaba a oscurecer y sin haber oscurecido, que se oían golpes, que se oían lamentos de una mujer, muy claro. Lamentos de una mujer. Y desde la calle no hace falta ni siquiera que entremos al interior. Desde la calle animo a que la gente pase por allí. Ahora está perfectamente iluminado, en su lugar espléndido y precioso. Antes no estaba tan bien iluminado. Y una de las torres, hay ventanas en las torres y se ve luz. De vez en cuando se ve luz. Y allí no hay nadie, ni posibilidad de que en esa torre, porque además está cerrada, allí no se utiliza para nada, haya luz. Y esta es la trágica historia de la Emparada. Guía mágica y esotérica de Úbeda, pero el otro libro exactamente, ¿cuál era? Era Cuentos y leyendas de Úbeda y Baeza, ¿no? No me extraña, que has hecho estos libros, porque lo cuentas que se queda uno maravillado, Qué bonita crónica. Yo creo que esta labor es encomiable, ¿verdad, don Javier Sierra? Que haya gente en estos sitios que no solo sea capaz de contarnos historias que cada uno interpreten, sino que sean capaces de enamorarse de cada historia, porque si no, no se puede hablar así, ¿no? De una crónica de cosas que pasaron, vaya historias, ¿no? Y qué bonito es investigarlas. Yo doy todo mi apoyo a la gente que hace estas cosas, ¿no? Y que las sigan recogiendo. Yo creo que se necesitan más personas como Isabel en otras ciudades, en otros pueblos de España, que están llenos de historias. Porque es historia, al final, antropología, esto es investigación. Y que nos ayuda mucho a comprender el talante mágico que tienen todos estos territorios, ¿no? Yo creo que, bueno, esta tierra, por ejemplo, tiene muchas tradiciones, muchas leyendas relacionadas con moros y cristianos, ¿no? Con tesoros de moros, por ejemplo. Hay en cualquier sitio historias relacionadas con esto, pero detrás de eso hay búsquedas de tesoros auténticos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Lorenzo que también ha estado persiguiendo, por ejemplo, la Mesa de Salomón, ¿no? Bueno, que es otro de esos temas conectados con tierras jienenses. Pero es que le voy a preguntar por eso del obispo incorrupto, el obispo misterioso que guardaba un secreto, que si Código da Vinci por aquí y por allá, parece que lo ha no contaminado, sino ha influido en todos estos temas. Pero, Carmen, creo que tenemos a Alberto precisamente en ese lugar del que nos hablaba nuestra compañera, ¿no? Yo creo que si no le ha pasado nada por el camino... Se ha marchado, ha escuchado a Isabel y se ha marchado ya. Alberto ya estará allí. Alberto, ¿nos estás escuchando? Sí, os escucho perfectamente. Estoy aquí precisamente enfrente de esa Casa de las Torres, donde se cuenta esa leyenda, ¿no? Y, ¿Cómo es el lugar? Para quien no... Pues el lugar es una fachada que está rehabilitada. Curiosamente, esta fachada pues tuvo una obra bastante importante en el que se movió la fachada y se volvió a colocar en su sitio. Tenemos esos salvajes, esta vez arrodillados, sosteniendo un escudo de armas. Podemos encontrar unas gárgolas que la verdad es que algunas de ellas impresionan bastante, como sosteniéndose la cara con las manos. Y sobre todo pues impresionan esas ventanas que, como bien comentabais, esas ventanas abiertas aguardando misterios, ¿no? Diciendo que, bueno, pues de vez en cuando se aparecen luces, ¿no? La verdad es que es un sitio bastante misterioso, muy cerquita de esa Puerta de Granada en la que hemos estado antes. O sea, hay dos apariciones, una de mujer en ese lugar, Puerta de Granada, y otro, la leyenda de las Torres, que no está muy lejos un sitio de otro. Nada, está pues a
apenas 40, 50 metros andando y la verdad es que, claro, estamos en un enclave pues muy misterioso, ¿no? Por un lado esas apariciones que hablábamos de Isabela y por otro lado pues estas luces extrañas, estos sonidos en este palacio, ¿no? En esta casa de las Torres. Oye, pues luego nos cuentas más cosas, Alberto, este recorrido junto a Agustín Palacios por la Úbeda mágica, pero Lorenzo, lo veíamos antes en el previo, ha habido, no un escándalo, un suceso muy triste, que es la muerte de un hombre, con plumas y excrementos de plumas, en un lugar muy concreto de la Catedral de Jaén. En pocos casos, yo tengo que decirlo, el equipo de Cuarto Milenio, que es este mismo equipo, Milenio, la nave del misterio, nos hemos encontrado con tanto oscurantismo, hay que decirlo, ¿verdad? En medios policiales... Hay que decirlo, yo lo digo, pues en otros sitios hemos tenido más ayuda. En es medios verdad. de comunicación. Sí. Tenían que... cierto miedo a contar la historia de ese asesinato. No querían revelar fuentes, también es comprensible, porque si te cierran puertas, luego te pueden cerrar puertas para más noticias y uno tiene que seguir comiendo y un periodista tiene que seguir informando, pero también pues es su deber el contar la verdad. Yo lo decía en Cuarto Milenio hace unas semanas, ven acá, Satanás, que soy tu hermano. O sea, la gente, yo he visto cosas en prensa. Por cierto, que he leído que unos días antes otro hombre desnudo es sacado de la Catedral de Jaén y bueno, ponen que era un hombre que tenía que ver con las drogas y entonces claro, todos nos quedamos muy tranquilos porque bueno, si tiene que ver con las drogas pues no pasa nada, ¿no? Ahora uno, si es un poco crítico, que es lo que intenta decir Milenio 3, dice, oye, ¿tiene que ver con las drogas? O pone aquí que tiene que ver con las drogas para que nadie se preocupe de esto. Igual no tiene nada que ver y es un accidente, como dice la policía, que ojalá sea así, de alguien que se tropieza, se desnuda, la ropa aparece al lado, en cierta posición, con plumas, en un lugar exacto, y lo que se oye es, ven acá, Satanás, que soy tu hermano. Todo muy normal, todo pasa habitualmente. Y sobre todo que haya pasado X tiempo y no sepamos nada. Yo sé que, Lorenzo, no es que estés molesto, ¿no? Porque aquí nos da igual, pero que tú has investigado ese asunto, que hay una historia de pasado ahí muy curioso en el punto exacto en que este hombre muere y que, oye, quizá haya que mirar otras posibilidades, ¿no? Yo te digo, parto de la idea y sobre todo, en fin, me gustaría y pretendo por encima de todo con esta información, pues prácticamente lo que decía Juan Eslava Galán, es decir, que ojalá nos equivoquemos. Que no haya detrás de esto un grupo que realmente se esté fijando en determinados elementos que han visto en el Código Da Vinci, en esa primera muerte que aparece en el Código Da Vinci. Porque había cierta conexión. ¿Cómo se podría explicar esa conexión? Que Vamos sí que a es difícil. ver, evidentemente los periodistas tenemos también, pues por definición, la posibilidad de lucubrar cuando se cierra absolutamente todo. Cuando no hay ninguna información. Yo entiendo que detrás de eso hay un interés o una intención más amable, más benigna, que es precisamente la de no alterar el orden público. Entiendo que detrás de eso. Pero evidentemente, como tú decías, no se puede explicar que un señor aparezca completamente desnudo, muerto, con los objetos personales colocados meticulosamente alrededor de su cuerpo, justo enfrente de la catedral y además con 1,5 kilos, creo que era, de excremento de paloma sobre la cabeza. Y plumas. Decir, es que, decían, es que en aquella zona de Jaén hay muchas palomas. Hombre, sinceramente no creo que se trate precisamente de eso, ¿no? Lo que está claro es que el lugar escogido, posiblemente inconscientemente por esta persona para morirse o para que le mataran, es un lugar muy especial. La Catedral de Jaén, desde tiempos atávicos, es uno de esos sitios en los que parecen confluir sociedades secretas con búsquedas de tesoros, la Mesa de Salomón que anteriormente mencionabas tú, Javier. Es decir, es un sitio especial para que se produzca precisamente esta muerte, una muerte demasiado especial. Tú nos dejaste muy, hay que decirlo, muy impresionados porque el equipo no sabíamos esto de las plumas, nunca habíamos visto un caso parecido, hemos mirado archivos antiguos, un cadáver... Nadie sabe nada, ojalá sirva esto para saber algo y yo soy el primero a decir, bueno, nos equivocamos, genial, y hemos sabido quién es el culpable. Parece que hay una sombra, un hombre que pasa por ahí, pero en un lugar más o menos transitado, pero a esas horas, un hombre desnudo. Antes mencionaba el director de Radio Úbeda eso de Vitruvio, que me ha parecido curioso porque la primera escena del Código Da Vinci, la película, por ejemplo, es ese hombre de Vitruvio con un nombre, Sonier, el Código Da Vinci. Y se cuenta que el Sonier auténtico, el cura de los secretos del Código Da Vinci, el cura auténtico, estuvo en Jaén. Y tú nos dejas helados en el plató cuando de repente dices, Lorenzo, un hombre con plumas, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Y tú le buscas un sentido.
Hay un sentido, que no quiere decir que sea eso, pero bueno, yo creo que tiene su sentido el pensar que uno de los grupos secretos más importantes, centrados precisamente en la capital del Santo Reino, en Jaén, es precisamente una sociedad secreta llamada La Gorrionera. Era un grupo de gente que además pues tenían una serie de estamentos que iban desde las rapaces, las aves más fuertes, empezando por el águila y ahí bajando en la escala hasta lo que era el propio gorrión, que era el más bajo dentro de la escala de esta sociedad. Esta gente además decían que hablaban un castellano del siglo XVI y conocían el lenguaje de los pájaros, el lenguaje de los iniciados. Además, hay que decir que el primero de los iniciados es precisamente el rey Salomón, que además hay que decir que es precisamente el que se asoma a la puerta del perdón de la Catedral de Jaén, donde curiosamente se encuentra el cadáver de esta persona. 2:39, Milenio 3 en Úbeda, pero hay una cosa que no entiendo, Lorenzo, y ahora te preguntaré, Javier, y a ver qué dice la gente también, pero hay una cosa que no entiendo. ¿Qué sentido tiene en pleno 2006, en plena noche de verano de julio? ¿Sentido que no sepamos nada? Pues no lo tiene, porque un crimen en Jaén así tendría que resolverse rápido, porque la policía es muy eficiente, tenga más opacidad o menos, es muy eficiente. ¿Qué sentido tendría una muerte a estas alturas ahí? Pues yo diría que sería el ataque de locura de alguien que ha leído y ha malinterpretado la historia que hay detrás de la Catedral de Jaén y, por supuesto, lo ha mezclado con ese éxito mundial que es el Código da Vinci. Ha visto que hay una serie de personajes que fallecen, que además, curiosamente, tienen el mismo apellido que otro personaje que en Rennes-le-Château, en Francia, viaja a Jaén y se relaciona con la corte de miembros de sociedades secretas. Es decir, alguien que ha malinterpretado ese mensaje. Vuelvo a repetir, no quiero decir que esto haya sucedido, y espero, de hecho, que no haya sucedido, pero bueno, los elementos están ahí para que uno los vaya uniendo en esta inmensa cadena y al final resulta que tiene relativa coherencia. Desde luego es más sencillo decir, bueno, una persona que bebía, no sé qué, y por eso hizo eso. Cerrado. Yo creo que es que no se puede cerrar un caso de esas características de esta forma. Javier, tú decías que era una historia muy interesante, que también estabas buscando pistas, cosas, y que tiene muchas aristas, y que desgraciadamente la gente recibe una información, nos pasa todos los días, en el telediario, en todo, recibimos parte de la información. Somos periodistas y sabemos lo que estamos diciendo, es decir, seleccionamos las cosas. ¿Cuántas se quedan? ¿Cuántas noticias no se dan? Bueno, a mí me gustaría saber cómo se van a enfrentar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a este asunto, porque es un tema con unos indicios claramente conectados con creencias esotéricas, o por lo menos en un escenario esotérico. Yo no sé, porque hay secreto de sumario alrededor de todo este asunto, si esto ha sido ya descartado o no por las pruebas periciales, pero lo que sí que es evidente, y yo me quedé muy perplejo viendo las imágenes en Cuarto Milenio, es de la similitud gráfica entre esa escena rodada en la película del Código da Vinci, que aparece al principio con la muerte del conservador del Museo del Prado, desnudo y tumbado con los brazos en cruz sobre el suelo del Museo del Louvre, y ese cadáver que aparece en el suelo de la calle junto a la Catedral de Jaén. Yo no sé si, insisto, la policía está haciendo los deberes y está enfocando este asunto por ahí, o si ya ha descartado por completo eso, pero yo confío que el secreto de sumario termine levantándose y que pronto tengamos una respuesta. Lo que está claro es que nosotros, por lo menos desde esta atalaya, no vamos a perder de vista ese caso. Es decir, no va a ser una muerte más, no va a ser un caso de sucesos que queda archivado en las hemerotecas de los diarios de provincias, en absoluto. Porque si algo sabemos es que una pequeña noticia en sucesos a veces es una gran historia, y que ojalá, si es delictiva, pues se detenga. Pero tú has vendido en el mundo 2 millones de ejemplares, que se dice pronto, 2 millones de ejemplares ahora mismo, de tu cena secreta, que tiene que ver con Leonardo. Y yo te pregunto, hay mucha gente que está acercándose al Código da Vinci, a la cena secreta, a libros, tú hiciste las claves del Código da Vinci, es decir, estamos ahí con autores que han vendido muchísimo, los dos, sobre el tema del código. La gente está acudiendo a la información. Hay mucha gente, hay que decirlo así, que se cree todo. Es decir, que esto es real cuando hay cosas que son ficción. ¿Tú crees también que puede haber gente que esté malinterpretando el mensaje, que vea señales en todas partes, y hay gente que está desequilibrada, que haya podido hacer, lo decía el doctor forense José Cabrera, una muerte ritual? Al forense le parecía una muerte ritual, no una muerte accidental. Bueno, hay gente que puede interpretar o malinterpretar incluso el larguero.
Es decir, que no hace falta... El arquero de José. Sí, por supuesto. Bueno. Es decir, que no, que no hace falta acudir a estas que pueden cosas. Buscar claves en todas partes. Efectivamente. ¿No? Pero yo creo que eso es una ínfima minoría. Evidentemente hay que prestar atención a esas cosas. No, yo sigo pensando, y lo defenderé siempre, que cuando hay tantos millones de lectores que se asoman a estos libros, es porque es gente que siente una inquietud por lo que cuentan estos libros, que el lector, por definición, es el ser humano más inteligente, es decir, el que tiene unas inquietudes y que le obligan a sumergirse en las páginas de un libro para satisfacerlas, y que sabe perfectamente cualquier lector cuando se está enfrentando a una novela o cuando se está enfrentando a algo que es mucho más que una novela. Esperemos que sea así. Por cierto, yo pido disculpas en sentido de que estamos 1.200 personas y el calor ya ha variado radicalmente de lo agradable que estábamos antes. Yo agradezco además todo el mundo sin mover de verdad, yo estoy encantado, ¿no? Porque sé el calor que estamos pasando, pero por lo es menos calor aquí humano. Dentro, creo que fuera no tienen tanto. Es calor humano, fuera no tanto. Carmen, ¿qué dice la gente de todo lo que hemos hablado? Pues muchos mensajes ya lo que nos llegan al 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Entre Úbeda y Torreperogil, en una orujera abandonada, cruza la carretera una vieja vestida de negro que desaparece al llegar a su altura. ¿Tú te acuerdas el día de las apariciones en carretera? Sí. Hubo varias llamadas de Cazorla. Es verdad. Pero que además, yo no sé si conocéis algo de esto. Sí, levantas el dedo, te temo. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Esa risa terrible. ¿Sabes lo que pasó? Que nos escribían al mismo tiempo. Lo del 7640 es increíble porque la gente puede estar escribiendo la misma cosa, claro, sin ser consciente, porque Carmen todavía no la ha leído. Entonces, alguien que está viajando en esa ruta nos llama alguien de Valladolid que le pasó cuando estaba por ahí, no hay trampa ni cartón. Y nos hablaban en la zona de Cazorla de una anciana que se cruzaba la carretera y que hacía un símbolo con las manos. O sea, hacía un gesto con las manos y varias personas, varias distintas en un mismo coche, nos lo contaban con auténtico terror. ¿Y por qué levantabas tú? No, me hace gracia porque de hecho hay una leyenda, leyenda. Todas las leyendas tienen una base de realidad que se contaba precisamente en los pueblos serranos de Cazorla, ¿no? Y tú bien conoces esa historia, la del pastor Requena Carmona. Ahí había diferentes versiones, desde lo que era la visión de una cabra a la visión de una cabra que se transformaba también en anciana. Grosso modo, la historia es un pastor que, pierde una cabra en mitad del monte, una oveja creo. Y decide ir a buscarla, se le echa la noche, la lluvia empieza a reciar y cuando empieza a bajar hacia el pueblo de Cazorla se da cuenta de que o se queda en un refugio o lo más probable es que caiga por una barranquera. Lo que pasa es que cuando encuentra a esa oveja que estaba herida, él coge un saco que tenía atado a la cintura, introduce en su interior a la oveja y se le echa a la espalda. Empieza a bajar poquito a poco y se va dando cuenta de que ese fardo que lleva a sus espaldas ya en plena madrugada cada vez pesa más. Y él lo va atribuyendo precisamente al cansancio. Quien conozca la Sierra de Cazorla y sobre todo esas zonas altas, la Buitrera, toda la parte más alta, es francamente escarpada y se hace muy difícil caminar. Pues bien, él iba notando conforme iba bajando que aquello iba pesando más. Y al hombre, pues le empezó a entrar miedo. Llegó un momento en que ya no pudo más y dijo, ¿esto qué es? Cogió el saco, lo dejó en el suelo. Esa oveja, por cierto, herida, ya no emitía ningún sonido. Y al abrir ese saco, cuenta la leyenda, quién sabe si la realidad, puesto que hay más sitios en España en los que ha pasado esto, contaba el bueno de Requena, aquello le costó la vida, contaba que cuando abrió ese saco, aquella oveja se había transformado, tenía los ojos rojos, hay quien cuenta que se había transformado en una anciana y le dijo, peso, Requena. He escuchado esa historia en otros sitios, en Cuenca y en Cáceres. En Cáceres. Por cierto, Isabel, ¿es habitual lo de los encuentros con lo maligno, con lo diabólico, con lo extraño, a lo largo de cuentos, leyendas, historias, el espíritu del otro lado que vuelve, que regresa? ¿Te has encontrado historias de este tipo? Sí la hay. Tanto en Úbeda como en Baeza son más normales las historias de milagros. Pero, por ejemplo, también de las historias de personajes sobrenaturales o mitológicos, como es el Juan Caballo. ¿Te puedes creer que te iba a preguntar por eso? Sí. ¿Verdad que ayer hablé, dije, me han sí. contado una historia, he leído partes, me parece maravilloso, de una especie de centauros sí. en esta misma tierra, ¿no? Leyenda, sí. Claro, pero una leyenda bonita, ¿no? Sí, es una leyenda preciosa, una leyenda que no se sabe cuándo surgió,
Pero el único dato, yo hablé con una señora, ya murió hace muchísimos años, esta señora vivió la guerra civil cuando era una niña y ella lo contaba, ella se lo creía totalmente. Ella se creía que cuando ella era una niña, en plena guerra civil, en Úbeda se vivió como en cualquier otro sitio, escaseaba la comida, no había comida para nadie. Entonces ella se asomaba a una ventana y de repente todas las casas tenían sus huertos. De repente ve que los árboles se mueven, que oye algo, y ve un caballo, y cuando se asoma un poco más, ve la figura de un hombre. Se asusta atrozmente, pero esa figura se acerca, no le hace absolutamente nada. Es una historia de una señora que vivió durante la Guerra Civil. Ella, desde luego, se lo creía a pie juntillas. La leyenda es mucho más cruda. La leyenda cuenta de unos seres, mitad hombres, mitad caballos, que vivían en la Huerta del Caballo, un paraje cercano a Úbeda, y que bajaban al pueblo a comerse lo que pillaban, entre ellos humanos y niños. Leyendas curiosísimas, que han sido recogidas primorosamente para que no se pierdan, ¿no? Porque esto hizo sentir cosas a nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, y esto es antropología pura y hay que cuidarlo, y se hablaba de esto. Si no, en pocos años esto sería memoria perdida, y eso yo creo que no puede ser. Más preguntas, Carmen. A la gente de la carretera le estáis dando la noche, Lorenzo. Eso, Hola, Lorenzo, Milenio, somos Manolo y Marta, vamos en el coche camino de Úbeda y estamos que vemos todo tipo de cosas por la carretera. El casco antiguo de Úbeda entierra una ciudad árabe. Bajo la iglesia de Santa María y una mezquita. Úbeda fue capital de España por un día, nos decía otro amigo en otro SMS. Muy cerca de allí, en la colonia del Carmen, arriba de la estación, pasaban los veranos. Se oían lamentos. ¿Se sabe qué había allí antes? Nos preguntaba José desde Sevilla. ¿Dónde exactamente? En la colonia del Carmen, arriba de la estación, nos pone. Arriba de la estación. ¿Alguien lo sabe? Mi abuelo trabajó al lado de la He oído casa... como psicofonías así de fondo. De la estación de autobuses, dicen. La estación de autobuses. Mi abuelo trabajó al lado de la Casa de las Torres y escuchaban voces de noche y todo estaba vacío y cerrado. Dicen que esos lamentos eran los de la emparedada. Otro que nos decía, Manu desde Jaén, ¿por qué no habláis de la emparedada y la monja que se aparece en el instituto en Úbeda? ¿Es la misma de las dos torres? Estoy oyendo cosas de religiosos que se A aparecen. ver, cuidado, es que en Úbeda hay dos institutos. Uno de ellos tiene una historia también muy trágica, muy siniestra. Cuéntamela, pero inmediatamente. De religiosos. Sí, Yo sí. no he querido dar el nombre, pero sí es ese. Sí, sí, va a ser ese, ¿no? Como hay algún bedel o algún vigilante cuidándole al colegio, No, yo creo es que a eso esta pasa hora también, no. no nos damos cuenta y le mando saludos. Resulta que ese instituto se construyó sobre un convento, el convento de San Antonio, y allí en la Plaza 1 de Mayo, en Úbeda, se realizaban los juicios públicos y también los ahorcamientos públicos. Las penas de muerte se realizaban allí. Los monjes del convento recogían los cadáveres y allí los enterraban, o sea, donde está el instituto. Yo estudié allí. Realmente es un palacio bastante grande, reformado por completo. No queda casi nada del antiguo convento. Tampoco me gustaría quedarme allí sola, ¿eh? No me hables mucho de enterramientos, porque donde estoy yo Sí. No. me han dicho que... Y todos los amigos que están en el patio. Y ahí hay una lápida. Sí, yo no he querido leer un mensaje que nos llegaba hasta estar casi en los últimos momentos, por si acaso toda la gente que se encuentra en el patio se iba corriendo. Pero me llegaba un mensaje que decía: hola, soy de Úbeda, estoy en el patio, tengo el don de ver espíritus y en el patio trasero del hospital he visto muchos, están de pie y quietos. Y esto es cuando Milenio 3 se acaba, ¿no? Esto tenía que haber Más sido o menos. hay 59. ¿Sabéis lo que pasa y lo que es mágico de verdad? Y mucha gente nos lo dice, es evidente. Yo lo decía antes y estoy disfrutando muchísimo con todos estos amigos y con vosotros, ¿no? Evidentemente la radio, y eso es verdad, es así, es para escucharla uno. La radio es radio y es para escucharla uno en su coche, haciendo la ronda, en su casa. Esto es como una fiesta, ¿no? Una fiesta que Dios sabe si volverá en alguna ocasión o no, ojalá sí, pero para que nos veamos las caras. Pero la radio es sonido y es imaginación. Y ni la mejor imagen puede superar a la imaginación que nosotros ponemos. Y cuando Carmen lee estos mensajes, yo siento a veces, bueno, me compadezco, ¿no? Porque nos escriben gente que está en las morgues.
Nos escribe gente que está vigilando lugares de cadáveres. Nos escriben vigilantes de cementerios. Nos escriben vigilantes que, por ejemplo, hoy están en un hospital semiabandonado haciendo la guardia. Entonces, ¿cómo pueden escuchar eso? Ellos cómo pueden escuchar Milenio 3? Que van cargados. Sí, es decir, cada uno tiene un programa en la mente, ¿no? Así que yo espero que estas historias sigamos investigándolas, porque hay muchas. Es maravilloso, Javier, escuchar historias como las de Juan Caballos, los centauros en mitad de la provincia de Jaén. Hay tantas cosas. Te llama mucho la atención unos hombres que aparecían en los frisos de algunos palacios que eran como salvajes, ¿no? Los salvajes. Eso llama mucho la atención a la gente. ¿Eso tiene una explicación sencilla de contar a la gente? Sí, tiene una explicación muy sencilla. Los salvajes en realidad lo que quiere significar es la antigüedad que tiene la familia, que por eso son dos salvajes, siempre son dos, que sostienen un escudo de armas. Pero hay otra interpretación un poquito más esotérica que dice que el salvaje en realidad es el hombre primitivo que intenta deshacerse de esa bestia que llevamos, ¿no? Y que la familia, los escudos de armas que van acompañados de los salvajes, suelen ser familias que han tenido algún problema, alguna circunstancia, o que alguno de sus antepasados pues había sido cruel o había cometido alguna matanza, y ponían eso en el escudo para un poco paliar la maldición. Seguimos con... Bueno, por cierto, no sé si está Alberto. ¿Está? Espero que no esté en el instituto, porque como he escuchado lo que hemos estado contando y esté el hombre allí... No sé dónde estás, Alberto. Buenas noches, 12:54. Bueno, pues ahora tengo que hablar un poquito más bajo, porque estoy entre callejuelas con ventanas de vecinos que dan a una especie de callejón donde se encuentra la casa del alquimista. La verdad, con unos símbolos bastante curiosos, porque nos encontramos con un sol, con la luna, bueno, pues significando un poco pues el hombre, la mujer, la luz y la oscuridad, con un grabado más antiguo. Y fíjate, al final de este programa, la de cosas que nos hemos encontrado, ¿no? Inquisición, brujas, alquimistas, historias. Bueno, yo creo que si hay algo mágico, yo creo que es Úbeda, ¿no? Bueno, pues te vas para el instituto, te das una vuelta por allí y vuelves. Miras bien y nos cuentas. Alberto y Agustín, un abrazo muy fuerte, amigos, ¿eh? Gracias por esa pequeña ruta para que no solo nosotros, sino 800.000 amigos esta noche descubran otra cara de Úbeda. Gracias, Alberto. Un abrazo. Muchas gracias, amigo. Bueno, ronda final prácticamente. Estamos en una tierra mágica. Bueno, primero, Javier, bueno, que no somos de aquí. Sí, yo creo que un día tenemos que hacer un programa. ¿Cuántas cosas quedan, ¿Cuántas? Pero escuchando a Isabel, se me ha ocurrido que un día tendríamos que hacer un programa donde ayudáramos a los oyentes a descifrar los escudos heráldicos y familiares y las historias que hay detrás de ellos. Porque cada pequeño matiz de un escudo de este estilo nos está contando historias con frecuencia sobrenaturales, además. Oye, por ejemplo, tú que la semana pasada estabas con Carmen mostrando unos cuadros con cosas muy raras en la tele. Hay escudos que también hablan de ovnis. Escudos. Hay muchos, incluso nombres de poblaciones. Yo recuerdo un escudo en el que se ven 3 soles y que pertenece a un pueblecito de Cataluña que se llama Castellterçol, el castillo de los 3 soles, que tiene que ver también con una aparición, bueno, pues de algo sobre ese castillo, que son 3 luminarias. Evidentemente no se trata no se trató de algo natural. Muchos escudos con estrellas, con más de un sol sobre un lugar determinado, etcétera, hacen alusión a visiones de cosas extraordinarias sobre los cielos. Fíjate la de capítulos que hay ahí de historias desconocidas de objetos volantes no identificados en el pasado, pendientes de ser descifradas. Y hablando de objetos volantes no identificados, casi no tenemos tiempo, pero Lorenzo, se cumplen 10 años prácticamente de una historia que, mira, casualidad, también nos tocó. También nos tocó, sí, señor. Los Villares. Se ha cumplido ya 10 años, el 16 de julio del año 1996. Los Villares, Jaén, muy poquitos kilómetros de allí. Un señor de 66 años, Dionisio Ávila, tiene un encuentro en mitad de un descampado a las 12 del mediodía. Él dice ver lo que parece ser un contenedor de Icona, pero de ese contenedor de Icona se baja una gente muy extraña que está embozada en unos trajes como de buzo, según decía, y a partir de ahí se teje toda una historia que en los últimos 10 años yo creo que no ha finalizado todavía, está abierta. Es uno de esos casos perfectos que aúna todo y que, en definitiva, internacionaliza el fenómeno OVNI, ¿no? Aunque hay que decir que también las personas... Tú y yo vimos a un señor muy asustado en un sitio como esto, en el sentido de oscuro, que no se atrevía a salir de la calle. Luego le visitó mucha gente, pero aquel señor había visto algo.
Luego ya uno lo va interpretando, le van contando cosas y claro, se deforma la Luego realidad. hubo más, evidentemente hubo más, pero lo que fue la génesis de ese fenómeno con esa persona que nos enseñaba un objeto, una piedra llena de símbolos que supuestamente le había lanzado uno de esos seres, por decirlo de alguna forma, que habían bajado de esa nave, por decirlo de otra manera, pues esa piedra estaba ahí y estaba llena de símbolos. Y ese hombre estaba muy asustado. Quiere decir, Lorenzo, que están los billares, que está el Santo Custodio, que están 1000 historias de esta provincia mágica y que hay que investigarlas, compañero. No, por supuesto. Jaén yo creo que es tierra mágica por antonomasia, siempre fue tierra de paso y hoy en día yo creo que hay que decir, y todos los que estamos aquí lo sabemos, hoy en día Jaén es un paraíso interior y es un paraíso del misterio. Eso está clarísimo. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Compañera. Gracias, Lorenzo. Gracias. Director de Enigmas. Javier Sierra, nuestro gran bestseller, La cena secreta, verdaderamente recomendable. La guía del terror, muy interesante. Grandes capítulos para Jaén, lógicamente. Hombre, por supuesto, no puede faltar. Y Carmen y todo un equipo que hace posible esto, que son los auténticos, genios de este programa. Miguel y Alberto, que nos han traído hasta aquí, Javi Rodríguez, a los mandos de esta nave del misterio, Roberto Cuadrado, con esas imágenes que nos ha ido poniendo en el previo, José María Sendra, Juan Meneses, Rafa Meneses, los Meneses, cracks David total. Tomillo, que bien nos ha tratado en esa producción, y por supuesto muchas gracias a Manuel Espósito, director de Radio Úbeda, que estamos encantados de haber estado aquí y que esperamos volver muy Gracias, pronto. Carmen. Y una cosa muy importante, amigos. Sé que tenéis el galardón, Úbeda y Baeza, de Patrimonio de la Humanidad. La humanidad también es cariño, no solo es historia y piedras, también es emoción, también es afecto. Yo lo he sentido. Gracias.